todos nuestros oyentes este asunto. Hemos intentado localizar a Jefferson Sousa, no está localizable, no sabemos qué pasa, pero ¿qué pasa? Sí, sabemos algo, Miguel, lo vamos a aclarar. Vamos a decir que anoche tuvo lugar una mesa redonda desde un programa hermano nuestro que emite Radio Nacional de España, Radio 4, o sea, Radio Nacional de España, la emisión para Cataluña. Es un programa hermano nuestro que tiene buena audiencia en Cataluña, que dirige Paco Ballester, el Gran Sabbat, y ahí se estuvo hablando de Jefferson Sousa, pero se le invitó y dijo que estaba cansado. Tampoco esta noche hemos podido localizarle. Y bueno, pues pese a todas las invitaciones que hicimos ayer de que nos llamara, no nos llamó. Podemos hacer la invitación de nuevo a que si Jefferson Sousa o cualquiera de las personas de su grupo que está en contacto, está oyendo Espacio en Blanco, como es lógico que lo estén oyendo, podrían llamar a qué teléfono, Miguel. 420-0040 o 420-0041 con el prefijo 91. O sea, prefijo 91 y a continuación 420-0040 o 420-0041, para que tenga la oportunidad de darnos una explicación acerca de bueno, todas las preguntas que nos planteamos después del auténtico embolado en el que nos metió Jefferson Sousa. Sí, desde su llegada prácticamente en noviembre de este año, la segunda vez que venía a España, porque tenemos que recordar que él estuvo a primeros del año de 1989, del año pasado, en marzo, en una visita que estuvo unos cuantos días en San Feliu de Codines con Antonio Rivera, con el que hemos estado hablando también sobre este tema en estos últimos días, y que desde luego nos ha dado una versión nueva respecto a Jefferson, porque desde que vino a España en esta tercera ocasión, que es en este viaje en el que ahora está en nuestro país, no le ha llamado, solamente digamos que le utilizó en cierta manera a Antonio para conocer una serie de personas en Barcelona, y entraremos por esa faceta un poco extraña que ya se dejó ver el 11 de este mes en Montserrat, cuando parece ser que en este caso también Paco Ballester con Radio 4 estuvo cubriendo la noticia, en una especie de intentar crear otro grupo como el que tiene ahora mismo Luis José Grifol, pues intentó atraer sobre sí la atención con un espectáculo que muchos han calificado de bochornoso. Hay que recordar que Jefferson Sousa decía ser un ex agente de una agencia y que su misión era intoxicar, y entonces aquí nuestro programa estuvo, parece ser, contando la verdad. Pero hay mucha gente que lo ha escuchado al mismo tiempo en otras emisoras, algunos oyentes en otros programas, en emisoras de Radio Nacional, contando todo lo contrario que nos contó a nosotros aquí en el Espacio en Blanco. ¿Qué pasa? Pues lo que pasa sencillamente es que este señor ha estado contando versiones contradictorias a una serie de personas. Es un personaje realmente, vamos a decir, siniestro, porque a cada persona con la que hablaba, y en eso nos hemos puesto más o menos de acuerdo todas las personas que hemos hablado con él en este periodo, les contaba lo que ellos querían escuchar. Voy a ponerte un ejemplo. Cuando Jefferson Sousa llegó en marzo de 1989 a San Feliu de Codines, yo tuve la ocasión de encontrarme con él en casa de Antonio Rivera, y en aquella ocasión, desde luego, Jefferson no se presentó ni como agente de la CIA ni como nada en este sentido, sino que se presentó como contactado y presentó una serie de pruebas, vamos a decir, de que él era realmente un contactado con extraterrestres, como eran una bola de plástico que él se la ponía en la mano y se iluminaba, o como unas gafas con una especie de bombillita que iban de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, diciendo que aquello eran realmente artefactos extraterrestres. Algo que se podía encontrar por aquel tiempo. Sí, se podía encontrar esa bola de cristal que emite rayos verdes en dirección, sobre todo si se le acercan las manos o cualquier fuente energética, pues hay que decir que es algo que se vende incluso ahora en España, pero que yo he visto hace tiempo, tanto en Nueva York como en París. Por ejemplo, en París lo puede comprar cualquier persona, en España no sé dónde, pero en París por un precio, bueno, unas 10.000 pesetas más o menos al cambio, y se puede encontrar en el Museo de la Ciencia, en la Villette, en el Museo de la Ciencia y la Tecnología francés, lo venden. Y él lo presentaba con unas cosas extraterrestres. Igualmente con esas gafas de las lucecitas. He visto gente que lo ha podido comprar en casi cualquier lugar porque se han puesto muy de moda. Exacto, pero en aquella ocasión, en marzo del 89, digamos que este tipo de aparatos se llegaba a España por catálogo. Ahora esto ya se puede comprar en algunos bazares y en algunos lugares de este tipo, pero en aquel momento él lo presentó como prueba fehaciente de que él era un contactado con extraterrestres. Al ver que los españoles no colaba aquella historia, que no nos creíamos todo aquello. No nos tragábamos la bola, que es lo que se dice en el lenguaje popular. Y al ver que estábamos realmente interesados, sobre todo en este caso Antonio Rivera, con esas investigaciones que llevaba sobre el tema Majestic 12, Matrix, que había empezado a surgir en aquel momento, vuelve después, en noviembre de este año, con papeles debajo del brazo de cuestiones que él había podido recuperar en Estados Unidos. Pero no nos engañemos,
los papeles que le había conseguido, que eran cartas de Lee Graham, un investigador norteamericano que ha estado haciendo numerosas peticiones al Senado y a distintos organismos oficiales, cartas de William Moore, etcétera, son documentos que cualquier ufólogo o cualquier interesado medio en el tema OVNI en Estados Unidos puede conseguir, es decir, que no hace falta que el hombre haya tenido que escarbar mucho para traer esos documentos a España. No son documentos secretos, etcétera, ¿no? No, es unos documentos que más o menos estaban al alcance de todo el mundo en Estados Unidos. De hecho, muy recientemente nos llegaba a través de Vicente Juan Ballester de Valencia la propia conferencia de William Moore, en la que desvelaba toda su vinculación con los servicios de inteligencia, y se hace mención a todas estas cartas de Lee Graham, etcétera, que son Vox Populi en Estados Unidos, y que Jefferson accedió a ellas y trajo aquí como material en exclusiva, tratándonos de, en cierta manera, encaminar nuestras investigaciones cuando no eran así. Y que ya hemos aclarado, aunque en esa conferencia lo tenemos en detalle, que en esa conferencia este hombre, que recordemos, William Moore es el autor, junto con Charles Berlitz, del libro El Incidente, o sea, el incidente de Roswell, el platillo estrellado en Roswell, y también del experimento Filadelfia, y él reconoce que él ha sido una de las personas que ha trucado, que ha escrito el famoso informe Majestic 12, el famoso memorándum presuntamente dirigido al presidente Eisenhower, y que dice que él participó en este fraude, pero en colaboración con miembros de los servicios de inteligencia, como una operación de intoxicación. Ya hemos hablado de ello en el programa, y ahora sería bastante complejo, nos llevaría mucho tiempo volver al tema. Pero bueno, lo interesante es que, en vista de todo esto, yo acudí, como sabéis muy bien, al Congreso de Haro, al Congreso que se celebró en Haro y en el cual se otorgaron los premios Paracelso. Hay que recordar que el premio Paracelso de Radio se le otorgó a Espacio en Blanco, en la persona de su director, Miguel Blanco. Pues sabiendo esto, y que yo tenía un poco la intención de plantear ahí un coloquio, en el coloquio abierto, plantearle toda una serie de preguntas, decirle por qué estaba contando todas estas batallitas, desenmascararle, en otras palabras, pues yo me llevé la sorpresa de que mantuve con una charla bastante detenida durante 4 horas, y él me embaucó de mala manera, igual que anteriormente había embaucado, pese a su maravillosa buena fe, Antonio Rivera. Me embaucó a mí, pero por otra vía muy distinta. Poco a poco empezó por invitarme a dar conferencias en Estados Unidos, patrocinadas por la gente con la que él está allí en contacto, con este militar americano, Wendell Stevens, y por otra gente. Siguió haciéndome la oferta de que este viaje podía llevar a otras personas, y él me sugirió, no por nada, los nombres de Javier Sierra y de Manuel Carballal. ¿Por qué? Sencillamente porque eran las personas aquí que le podían hacer daño en España, porque estaban al tanto, como yo, de toda esta manipulación, y era una manera, como otra cualquiera, de comprarnos. Siguió ofreciéndome dinero en cantidades, y diciéndome claramente que lo que él quería por todos los medios, que él sabía que yo iba a ir a atacarle, y que eso podía ser muy grave para él y para mí. Yo le pregunté que por qué, y dice, no, nada más que te puedo decir que eso no debes hacerlo porque puede tener consecuencias muy graves. Bueno, poco a poco entramos en la conversación, y yo ya le hice una llamada directa. Estuve bastante amable con él, pero le dije que si a él le parecía digno lo que se estaba haciendo. Yo pensaba hablar en aquella ocasión, el título de mi conferencia era La mente, campo de batalla, y pensaba hablar, además de la operación Control Mental de la CIA, iniciada en el año 50, de toda la supuesta guerra paranormal, guerra psicotrónica, etcétera, y de toda la idea de que existen experimentos de control mental, y que parte de esos experimentos de control mental podrían explicar parte de las abducciones, en las cuales se introducirían teóricamente unas bolitas en el interior de la cabeza de la gente, pero no por parte de los extraterrestres, sino por parte de terrestres. Este sería un tema del que hablaremos en nuestro programa, porque es un tema extenso. Esa era mi convicción, pero yo no se lo había contado a él, y no había pasado mi comentario de Javier Sierra. Nadie más conocía que yo iba a hablar de aquello. Sin embargo, él, cuando yo le hago una llamada de atención, le digo, bueno, ¿te parece bien lo que se está haciendo con la gente? Él lentamente va haciendo como un acto de contrición y de conversión, y finalmente me dice, es que yo no tengo más remedio que contar estas cosas. Es que mi única posibilidad es el suicidio, porque una vez que está uno dentro de esto es muy terrible, uno no se puede escapar. O sea, me embaucó como dándome a entender que él efectivamente estaba siendo pagado por alguien, que él estaba contando mentiras. Él ya me había aclarado antes que precisamente el interés de que yo fuera para allá, para Estados Unidos,
era que yo sabía de qué iba la cosa y que reconoció claramente, sin que yo le dijera antes de qué iba la cuestión, reconoció, yo me quedé muy atónito, de que era una operación de control mental, de experimentación genética, que era una manipulación de tipo terrestre. Bueno, yo me quedé muy atónito ante aquellas declaraciones y las tomé como un acto sincero de una persona sincera. Es más, en toda esa charla larga, extensa que tuvimos durante tantas horas, bueno, este hombre se puso colorado, llegó a llorar. Desde luego es un magnífico actor y reconozco una gran inteligencia en él, e insisto, me embaucó de mala manera. Tú sabes, Miguel, que yo estaba aquí muy emocionado cuando llegué y procuraba encubrirle por todos los medios en aquella entrevista que han oído nuestros oyentes, que se emitió, había sido grabada, y que al final de esa entrevista yo hacía la advertencia de que nos había embaucado. Habíamos sido sinceros y habíamos querido hacer un acto de juego limpio y emitir la entrevista tal como se había grabado, pese a mi implicación personal en el tema. Pero este hombre nos había engañado. ¿Por qué? Porque después de aquellas declaraciones asombrosas en aquel Congreso de Haro, a las que yo luego me uní en mi conferencia, diciendo a la gente que aquello que él contaba era lo que yo iba a contar y que yo estaba totalmente de acuerdo, lo que hay que decir es que su juego iba más allá. Entre otras cosas, trató de enemistarme con Antonio Rivera, empezó a transmitirme información personalmente, y tú recuerdas, Miguel, que la hizo aquí, de que hay investigadores españoles, ufólogos españoles que están pagados por servicios extranjeros, etcétera, etcétera. Pero lo importante de todo esto es que él ha seguido mintiendo, él ha seguido embaucándonos. Yo, pese a aquello, vi que había cosas que no eran ciertas. Por ejemplo, en su agenda electrónica, que me permitió ver buscando algunas informaciones, había cosas absolutamente aberrantes. Por ejemplo, tenía en inglés puesto día tal, party, o sea, fiesta, en casa de Shirley MacLaine con Jack Nicholson, y a mí me sonaba auténtico chiste. Bien, lo que hay que decir es que suena auténtico chiste todo. Yo no sé este hombre si pretenderá introducir solamente desinformación, será este el propósito verdadero, o sin más tratará él de convertirse en una persona conocida. Si es así, si él trata de promocionarse, ese es el favor que le estamos haciendo todos. Y yo creo que lo mejor que podríamos hacer a la ufología, a los aficionados al tema, etcétera, es olvidarnos de Jefferson Sousa. Pero le queremos dar aquí una oportunidad, y es que él nos explique en directo por qué estas idas y venidas, por qué estas informaciones confusas, y por qué, después de contar esto a su grupo, a la gente con la que él trabaja y que le han llegado a pagar viajes y que le han apoyado en Cataluña, ¿por qué le sigue contando las mismas tonterías del principio? Un minuto, Javier, para acabar de aclarar este tema. Sí, bueno, de hecho parece ser... creó una serie de grupos en Granollers, en Vendrell y en San Feliu de Codines, con una serie de personas que estuvieron apoyándole incluso económicamente, y que llegaron, o Jefferson intentó que le financiasen viajes suyos a México, a Frankfurt, en fin, a una serie de capitales que realmente, bueno, pasan ya casi de lo paranoico. Y de hecho, uno de los mitos que envolvían a Jefferson Sousa era que él tenía 22 años, que era una persona muy joven, que había mantenido todo este tipo de relaciones muy prematuramente, etcétera. Y en repetidas ocasiones, tanto en su primera visita, en que, vamos, le pedimos la documentación para que, bueno, comprobar en cierta manera si él tenía esos 22 años, como en esta segunda visita, que delante de mí en Barcelona, en una presentación de un libro de Sinesio Darnell, Manuel Carballal le pidió que le enseñase el pasaporte. En aquellas ocasiones siempre se negaba a enseñar el pasaporte, diciendo que no lo llevaba, que solamente llevaba su computadora de bolsillo y que no podía enseñárnoslo. Jamás hemos podido comprobar ni la verdadera identidad de Jefferson Sousa, ni la edad, ni nada que se le pareciese. Alguien parece ser que está mintiendo. Atentos, que hay mucha gente por ahí en este mundo intentando aprovecharse de las personas. Javier, ahí estaba esa más o menos aclaración. Nuestros micrófonos siguen abiertos por si este hombre quiere hablarnos, pero atentos. Y vamos a invitarle a un debate en persona, cuando él quiera, como él quiera, de la manera que él quiera, porque nuestros oyentes tienen derecho a que se les aclare al menos la pequeña parcela de verdad que nosotros podemos aclararles. De cualquier manera, lo que es evidente es que con el fenómeno OVNI alguien está jugando, y nosotros tenemos que prevenirnos al respecto, que detrás del fenómeno OVNI... Mucha gente está jugando. Eso es, hay mucha gente y mucha manipulación también, y muchas distorsiones de la propia información que se está sucediendo. Ante todo, no se dejen lavar el cerebro, utilicen su cerebro para pensar, que para eso está hecho. Gracias, Javier Sierra. Nos veremos a partir del 17 de enero, miércoles, en ese acto inaugural del encuentro, en esa conferencia de vida después de la vida. Y el día 27 de enero, sábado, invitamos a todos nuestros oyentes a ver el espacio en blanco en directo en el Colegio Chaminade, Paseo Juan 23, número 9. Gracias, Javier.
Gracias. Gracias, Enrique y Vicente. Gracias. Interesados